tenemos un programa especial, estamos en horario especial, son las 3 y 5 de la tarde en toda la Isla del Encanto y estaremos transmitiendo hoy 2 horas de programa con un invitado especial quien llegó desde Cuba a participar en el primer encuentro nacional cubano y a través de buenos amigos y contactos en las redes sociales logramos que esté aquí con nosotros. Bueno, Eliezer, ¿dónde naciste? ¿De qué parte de Cuba eres? Y vamos a hablar de tu vida en Cuba, dónde estudiaste, tu familia, más o menos brevemente, que nos puedas poner un trasfondo de tus raíces. Bueno, yo soy un guajiro del Yarey de Vázquez de Puerto Padre Las Tunas. Nací allá, viví toda mi vida allá, crucé el pre en La Veguita. Seguramente habrá mucha gente que nos está escuchando que sea de Las Tunas, de Holguín, de Camagüey, de aquella zona. Y bueno, conocí la capital cuando estaba en apenas quinto grado, fui al segundo congreso pioneril. Y fue, por así decirlo, mi primer contacto con la política, porque en Cuba uno empieza en la política desde que es un niño, desde que no sabe qué significa la política. Y bueno, y tuve la oportunidad de compartir en el Palacio de las Convenciones con Fidel Castro y demás. Y siempre fui un líder estudiantil en la escuela primaria, secundaria, en el preuniversitario y después en la universidad. O sea que una vez que comienzas la universidad, ¿cuándo es que descubres tus inquietudes por el cambio, ¿no? Por lo que está pasando? ¿Cómo notas esa diferencia en Cuba, ¿no? Sobre el cambio de la política, del sistema? Mira, hay varios factores que influyen en el hecho de que cuando uno es todavía un niño, un adolescente, un joven, muchas veces no se dé cuenta de esa Cuba profunda que tú mencionabas y del esfuerzo que tienen que hacer nuestros padres, nuestros maestros, nuestros familiares, para que precisamente los muchachos pues vivan su infancia, su adolescencia lo mejor posible sin darse cuenta de estas cosas. Y esto incluye a veces hasta pasar hambre para que tú comas, ¿no? Y por supuesto mis padres, que siempre igual estuvieron, toda mi familia estuvo al lado del sistema, desde mis abuelos. Mi abuela fue alfabetizadora y mi abuelo, bueno, movilizado en las infinitas aquellas campañas para enfrentar el imperialismo, si venía y demás. Yo me crié en ese ambiente. Pero hay un momento crucial en la vida, yo creo, de cualquier persona, y es la universidad. La universidad, a pesar de que en Cuba no goza de autonomía y por supuesto ya no es lo que era antes, un centro para cultivar el pensamiento, cultivar las ideas, incluso la acción, todavía la universidad es el lugar, tal vez por la edad, por la madurez que empieza uno a adquirir, donde uno se empieza a dar cuenta de muchas cosas que antes no había visto. Entonces, a mí me tocó estar en un proyecto dentro de la universidad que se llamó Operación Verdad, y este proyecto pues no perseguía otro fin que aglutinar en unos laboratorios a los muchachos más comprometidos, digamos más serios, más identificados con el proceso, para, según ellos decían, defender la visión que tenía el gobierno cubano sobre la situación de Cuba. Pero para esto había que leer lo que escribían otros. Y yo creo que ese fue el gran cambio. Cuando yo empecé a leer que había personas en Cuba que estaban describiendo un país que era bastante similar, bastante parecido a lo que yo mismo veía en las calles, a lo que yo pensaba. Entonces empecé a crear una empatía por aquella verdad que se suponía que era lo contrario a lo que yo debía decir. Y este conflicto ético pues me hizo pararme en aquella reunión frente a Ricardo Alarcón, reunión en la que yo estaba allí por casualidad. No hubo nada improvisado, o sea, fue totalmente improvisado, no hubo nada preparado, ni mucho menos, yo no tenía ni que estar allí. Y bueno, me paré con todo el mejor ánimo de cualquier joven que quiere entender la sociedad donde vive y reclamar unos derechos mínimos, y le dije lo que yo pensaba. Esto también fue el segundo factor que cambió mi vida, porque ya el sistema que tanto me había premiado, que también había hablado de mi inteligencia, mi carácter y mis actitudes, cuando le hago una crítica, pues nunca fue capaz de asimilar que de un joven revolucionario, en el sentido en que ellos mismos lo defienden en aquel momento, pues le hiciera esas críticas directas, que creo yo la manera en la que había que hacerlo, al presidente de la Asamblea Nacional. Y por tanto vino una lluvia de represalias, de actitudes
que mostraron esa cara que yo nunca había visto de mi propio sistema. Entonces, por ahí anduvo la cosa. Bueno, Eliezer, entonces después de esa famosa entrevista que tú tienes con Ricardo Alarcón, después de eso tuvo consecuencia. ¿Qué pasó? Sí, bueno, para decir como dice mi gran amigo Reinaldo Escobar, el esposo de Joanny Sánchez, editor del periódico 14 y medio, que debe saber que es el primero hecho desde Cuba, independiente. Él dice, para explicártelo mal y rápido. Mira, sí, después de eso estuve 3 años, casi 4, donde tuve que digamos, sobrevivir en el campo donde yo nací, siendo ya ingeniero informático de casi cualquier cosa que me caía a la mano. Fui barbero, vendedor de helado, hice chorizo, vendí ropa y trabajé en la agricultura y todo lo que pude estar a mi alcance, hasta que pude ir a La Habana un día y me enteré del proyecto Estado de SAT que manejaba Antonio Rodilli, que lo dirige todavía, y allí me hizo una entrevista que fue de alguna manera salir de ese bache de casi 4 años sin que se supiera qué había pasado conmigo, ¿no? Esta entrevista tuvo una gran, digamos, lo vieron miles y miles de personas, y a partir de ahí me di a la tarea de cambiar la situación desde lo que yo pudiera hacer como joven. Ya ahí en esa entrevista sales más político. Sí. Completamente, ya no era el mismo joven aquel universitario que hace las preguntas aparentemente inocentes, sí, ¿no? Sí. Que querías viajar y qué sé yo. Y aquí con Rodile, yo recuerdo esa entrevista también, que ya tienes políticamente estás ya... Sí, el asunto es, Ray, que yo creo que hay 2 maneras de uno entrar a la política, ¿no? Una es la academia. Tú estudias política y por tanto te lees 4 manuales y te haces político. Pero la forma que yo me alegro que me haya pasado a mí para entrar a la política es que entras por experiencia. Hay una experiencia de vida, hay una situación que respalda esa necesidad de cambio de proceso porque lo has vivido en tu propia experiencia. Entonces, eso fue lo que me sucedió y a partir de ahí, pues empecé a tener una mayor proyección, acceder a los medios, publicar artículos, estar opinando constantemente sobre la realidad y las cosas que estaban pasando en Cuba, hasta que fundo el proyecto Somos Más, que es, digamos, lo que en este momento ocupa toda mi atención. El proyecto Somos Más. ¿Y qué es este proyecto en sí? O sea, El movimiento Somos Más es precisamente un intento de hacer la política desde unas bases distintas. Yo realmente nunca tuve en mi familia ni conocí realmente a ninguna persona que fuese disidente, opositor en Cuba, antes de esta etapa final de mi vida, ¿no? Y por tanto la referencia que yo tenía era la que da el gobierno. O sea, tú te criaste dentro del seno de una familia revolucionaria. Sí, absolutamente. Okay. Entonces, si hay algo que yo conocía perfectamente era cuáles eran los puntos débiles que de alguna manera aprovechaba el gobierno de la disidencia, de la oposición tradicional, para armar toda la campaña de propaganda que por radio, prensa y televisión 24 horas siempre ha mantenido. Y por eso quise hacer algo que a nuestro juicio fuera distinto, no por ser mejor o peor que nadie, sino simplemente por uno poner su propio sello ético, moral, de formación en el proyecto que uno hace, ¿no? Entonces fundamos Somos Más, un grupo de muchachos comprometidos con el futuro de Cuba, sobre todo personas, bueno, de la universidad, que nos fuimos conociendo y nos hemos ido comprometiendo con esto. Y te digo sin ningún tipo de autosuficiencia, sino por el orgullo que siento de trabajar con personas así, que nos están escuchando en este momento, que me siento ya realizado en este momento, aunque no hayamos logrado todavía lo que nosotros soñamos, lo que queremos. El solo hecho de habernos conocido, habernos juntado y amar este proyecto y defenderlo como lo estamos haciendo, y las personas que están allí, la calidad humana que he podido observar, yo creo que ya me hace sentir orgulloso de haber creado algo que es un granito de arena, es algo ínfimo, pero que va a ser la semilla, estoy absolutamente seguro, de eso grande que todos aspiramos, que es un país próspero y libre. Somos Más tiene mucho apoyo fuera de Cuba, pero en Cuba ¿tiene apoyo? Absolutamente, nosotros tenemos la convicción. En primer lugar, no hay manera a veces de uno medir ese apoyo. Hay personas que dicen, bueno, es conocido, no es conocido dentro de Cuba. ¿Quién fue a Cuba y le preguntó a los cubanos para saber si eres conocido o no eres conocido? Porque los cubanos no se han podido expresar ni escoger opción política todavía.
pero yo vivo dentro de Cuba, tengo la experiencia de cada vez que me muevo dentro de mi ciudad, de mi barrio, en otras provincias, yo casi no conozco gente que no me conozca. Y no lo digo porque yo sea, no sé, un cantante famoso, un tipo interesante, ni mucho menos, sino porque a veces la casualidad incluso juega su propio papel. Y este video de Alarcón le dio la vuelta a Cuba entera. Sí. No porque alguien así lo quiso, sino porque es la espontaneidad de esa necesidad que tiene la gente de intercambiar información, sobre todo esta información clandestina. Y bueno, la gente me conoció por ahí, después me ha seguido de algún modo. No, y le dio la vuelta al mundo. Yo creo que por eso fueron las consecuencias, porque los principales canales de televisión y programas de debate político de Cuba le dieron una cobertura tremenda, difusión a ese video, y yo creo que por eso es que en Cuba entonces tú tienes, es que el gobierno viene y tú sabes, te graban un video posterior para demostrar otra cosa, ¿no? Porque las cadenas acá, los medios difundieron eso, pero a la saciedad, tú sabes, y te ponían como ya un disidente terminado, y luego te entrevista nuevamente Cuba. Recuerdo que eso salió, ese video estuvo en Cuba Debate, y entonces pues tú planteas otra cosa, si puedes refrescarle a los oyentes. No, realmente no planteo algo distinto, simplemente esta entrevista, el sentido que tenía, y así me lo explicaron, ellos me mostraron varios videos donde se estaban diciendo cosas en los medios internacionales que realmente algunas no eran ciertas, que si me habían hecho un acto de repudio, que si me habían quemado el colchón, que si estaba preso, desaparecido, y yo realmente estaba estudiando en la universidad. Y a pesar de que después podemos hacer la historia, que hoy no creo que sea el día porque tenemos muchos temas actuales en que meternos, pero no era cierto que esa era la situación. Entonces yo dije allí lo que era cierto y lo que no lo era. Y al final de ese propio video, pues invito a Alarcón a volver a la universidad y a continuar el debate. Claro, después que ellos lograron eso, entonces se intensificó ya la cuestión de sacarme de la dirección de la FEU, de no prohibirme publicar en la página de la universidad, en fin, una serie de cosas que al final se quedó solamente en permitirme graduarme, gracias a la presión que hicieron los propios compañeros de mi grupo, de mi facultad. ¿Tú sabías el precio que ibas a pagar por esa pregunta que le hiciste a Alarcón? Nunca te imaginaste la magnitud de eso, ¿verdad? Mira, a la hora de yo hacer un planteamiento, porque siempre fui bastante rebeldito desde chiquito, nunca me hice la pregunta del precio a pagar, porque si te haces esa pregunta, pues no hablas, ¿no? Claro. Lo que yo sí te puedo asegurar que no me esperaba era el premio que iba a recibir. Y el premio que he recibido es precisamente el abrazo, el cariño, el respeto, no solamente de las personas dentro de Cuba, de mi barrio, de mi pueblo, de mi familia, el apoyo también, sino que yo creo que ya son escasos los lugares en este mundo donde no pueda ir y encuentre un plato de comida, una cama donde dormir y alguien que me reciba, ¿no? Y yo creo que ese cariño de tu gente, solamente por haber dicho lo que muchos quisieron decir en su momento y algunos no se atrevieron, yo creo que es el premio más grande que he podido recibir. Así que exhorto, y siempre digo lo mismo, las personas, en Cuba hay miles de personas que tienen mucho que aportar a esta discusión sobre el futuro de Cuba, sin embargo se reservan su criterio, no lo dicen. Yo creo que hay que hacer todo lo contrario. Ahora mismo estamos en medio del ojo del huracán. Cuba es el centro, ahora viene el Papa, va para Cuba, estuvo por primera vez en 60 años su secretario de Estado en Cuba, se izó la bandera americana por primera vez, los cubanos están cambiando, La Habana está llena de banderas americanas por todos lados, la gente se pone ropa con las banderas americanas, hay más banderas americanas en Cuba que en Puerto Rico no se ven banderas comparado con Cuba, o sea, es como una fiebre gringa o yanqui lo que hay en Cuba en estos momentos. Muchas personas opinan que esto es un error del presidente y de los Estados Unidos porque se les está dando muchas cosas sin pedir nada a cambio. Otros opinan que no, que esto es una buena porque con la política que se ha llevado durante 50 y tantos años de cierre y pues no nos condujo a nada, no ha traído ningún cambio, al contrario, la tiranía ha seguido ahí. Queremos saber a fondo tu opinión sobre ese tema. Mira, ese es el pollo del arroz con pollo ahora mismo. Mi opinión, y represento la opinión de todos los muchachos que estamos en el movimiento Somos Más, es que esto va a ser para bien. Y no solamente estamos a favor de las relaciones con los Estados Unidos, sino que hemos trabajado también porque eso suceda. Porque hay que aclarar algo. A veces los propios sectores de oposición, ellos mismos se borran de logros que ellos han contribuido a que sucedan.
y se le da todo el protagonismo al gobierno. Ahora creó unas wifi, se permitió que hicieran esto, se permitió que hicieran los otros. Señores, llevamos años luchando porque esas cosas sucedan, entonces no podemos estar en el para atrás y para adelante. Y yo no hablo, por supuesto, a pesar del respeto que siento por todos los cubanos que vivan en todas partes, realmente yo no soy un emigrante, no soy un exiliado, yo soy un joven que vivo en Cuba y que respiro el aire que respiran mis vecinos, que respira la gente allí, que está cansado de medio siglo, de que por donde quiera que usted pone un radio, pone un televisor o se lee un periódico, es los yanquis, los americanos, nos van a atacar, quieren destruir este país, quieren apoderarse de Cuba, y que entonces como justificación a eso hay que reprimir al que piensa distinto, es una plaza sitiada, es un país en guerra, y todo lo que queremos es que Cuba sea un país verdaderamente normal. Sabemos que la columna vertebral del discurso del gobierno cubano para ganarse el apoyo interno y externo también, porque son 183 países los que votan a favor del cambio político en las Naciones Unidas, esa columna vertebral ha sido la política de los Estados Unidos. Entonces nosotros queremos ver un escenario distinto, aunque estamos conscientes de que hay mucha gente que quiere ver ya los resultados de una política que ni siquiera se ha empezado a implementar verdaderamente. Apenas se abrió hace 2 días la Embajada de Estados Unidos en Cuba y va a haber un proceso en que pueda institucionalizarse y formalizarse esa relación y que ambos países puedan empezar a influir el uno en el otro. Pero nosotros tenemos mucha esperanza, porque la tiene también el pueblo de Cuba, tiene una expectativa que nosotros creemos como jóvenes cubanos, que queremos vivir allí, fundar familia, hacer proyectos de vida, que lo que tenemos que hacer es alentar esa expectativa que ya existe, que la gente sueñe con un futuro distinto. ¿Por qué? Porque de la apatía, mi amigo Ray, no sale absolutamente nada. O sea, ¿tú crees que en qué va a, qué positivo va a traerle al cubano de a pie, al pueblo de donde tú provienes, estas nuevas relaciones con los Estados Unidos? Pudiéramos dividirlo en varias esferas, ¿no? Si vamos a hablar netamente de lo político, primero es una desescalada del conflicto verbal, psicológico, toda esta presión que hemos vivido por una potencia imperialista del norte que quiere tragarse a Cuba. Ya ese cambio en el discurso político es un paso importante para el florecimiento de una sociedad civil normal en Cuba, que entonces, como consecuencia, va a tener más espacio para centrarse, mirar y discutir la propia situación dentro de Cuba y la relación del pueblo de Cuba con el gobierno de Cuba, y que no sean las 24 horas del problema con los Estados Unidos. Porque no es lo mismo, y tú me darás la razón, un agua de azúcar que una limonada. 3 ingredientes no es lo mismo que 2. Entonces ahora el ingrediente es que Estados Unidos, que le ponía el ácido a esta relación, a efectos de la propaganda del gobierno cubano, bueno, pues ahora realmente empieza a jugar un favor distinto, a jugar todo lo contrario, a ofrecer oportunidades al gobierno de Cuba por un lado, y al pueblo de Cuba también por otro, porque el hecho de eliminar a Cuba de la lista de países terroristas y demás facilita procesos de visa, de intercambio, de negocios, de inversiones. Yo creo que este cambio de rol es un reto importantísimo para el gobierno cubano, y no por gusto, cuando en otros momentos de la historia ese acercamiento se ha podido dar, ha sido el gobierno cubano el que ha utilizado cualquier pretexto para virar la mesa de negociaciones. Y por eso también yo creo que es el tacto y la prudencia que están llevando las autoridades norteamericanas para que esto pueda ser posible hasta el final de las etapas, ¿no? Hay gran parte del exilio y de cubanos dentro de Cuba también que están en diferentes organizaciones opositoras al régimen, que opinan que se han estado dando muchas cosas, los americanos están dando muchas cosas, inclusive se está hablando de, bueno, el levantamiento del embargo, que se está trabajando en eso. Se está hablando de la entrega de la base naval de Guantánamo, se está hablando de terminar con las transmisiones a Cuba de Radio y Televisión Martí. Todas estas cosas, y que en realidad nada de esto va a ayudar a la libertad de los cubanos, porque con esto el régimen se va a fortalecer aún más, porque va a tener más divisas, va a tener créditos. ¿Qué tú opinas de eso? Mira, yo creo que en esa posición, que repito, respeto mucho, porque hay mucha gente culta, valiosa, con experiencia, que tiene esa posición y no la tiene por gusto, hay una experiencia de vida que lo respalda, pero bueno, nuestra opinión es que es una posición de pasiones. Hay una posición de pasiones, obviamente, hay heridas abiertas, hay mucho dolor en todo esto, y se interpreta como un premio al gobierno de Cuba. Pero déjame decirte que al gobierno de Cuba nunca le han faltado recursos para reprimir al pueblo de Cuba. Al gobierno de Cuba le han faltado recursos para hacer
autopistas, le ha faltado recursos para hacer buenos sistemas hidráulicos y de agua y qué sé yo, le han faltado recursos para poder sostener incluso la arquitectura que heredó de la República, para arreglar carreteras, pero nunca le ha faltado recursos para mantener a la seguridad del Estado y a su aparato de vigilancia y la censura sobre todos los medios. Y el mundo no se trata de Estados Unidos y Cuba. El mundo está lleno de fuerzas distintas, globales, con intereses geopolíticos en contraposición, y ahí tenemos potencias petroleras como lo son Rusia, que está pasando por dificultades, pero es un país rico. Tenemos a Irán, Siria y muchos aliados que tiene Cuba en ese eje que coinciden en su práctica totalitaria y que le van a proporcionar a Cuba todos los recursos que necesite, como lo que le proporcionó China para el control de Internet hace poco y que se está instalando ya en el país. Entonces, en ese sentido, el gobierno siempre ha tenido lo que necesita y yo no creo que le haga falta milloncito más o milloncito menos. Ahora vimos a Antonio Castro en sus vacaciones. Yo creo que no son ellos los que están sufriendo las consecuencias de la política de los Estados Unidos. Bueno, en eso yo estoy de acuerdo contigo, porque en realidad yo me recuerdo que cuando la Unión Soviética se decía, yo era muy jovencito y escuchaba siempre muy interesado en estos tipos de programas radiales de política y debate, y aquellos cubanos hablaban y decían, el día que la Unión Soviética desaparezca, Cuba, eso automáticamente se cae aquello, pero es automático, porque Cuba es un satélite de los rusos, y cuando el día que los rusos dejen de ayudar a Cuba, Cuba viene de cabeza. Y se fueron los rusos y están ellos ahí. Pero no te llama la atención una cosa... Y apareció Venezuela, tú sabes. Sí, Ray, ¿no te llama la atención algo? Todos los países... Jay, perdón. No, pero no tengo nada en contra de Ray. Jay. Pues la gente, ok. Bueno, Jay, ¿no te llama la atención el hecho de que en aquella ola democratizadora de Europa Central, Europa del Este, incluso la propia Rusia, que pudiéramos hacer un programa sobre la democratización de Rusia, porque eso todavía no ha llegado completamente, y Cuba todavía es un satélite de intereses soviéticos que quedaron al mando de ese país distinto, pero que están ahí todavía? Pero, ¿cuál era la diferencia entre Cuba y todos aquellos países? Además de la condición de isla y que estábamos en el Caribe, la diferencia era la política de los Estados Unidos. Precisamente. Muchos otros países no tenían un enemigo a qué achacar los problemas internos del país, tuvieron que discutir con el pueblo frente a frente lo que estaba pasando, y el pueblo determinó que las autoridades no eran capaces de resolver esos problemas y derribaron los muros y cambiaron a sus gobiernos y cambiaron a su sistema. Sin embargo, Cuba tenía a los Estados Unidos a 90 millas y tenía un récord de año tras año de incidentes violentos, de intentos de derrocar al gobierno de una manera, de la otra, el asunto del avión de Barbados, el asunto de los ametrallamientos de las costas, el asunto de la bombita puesta aquí, la bombita puesta allá, y esa fue la diferencia histórica entre Cuba y esos otros 9, 10, 12 países que pudieron transitar a la democracia. Nosotros teníamos un enemigo, y ese enemigo salvó la supervivencia del comunismo en Cuba. Hay un apoyo mayoritario en nuestro país a las decisiones que se han tomado y a los resultados que estamos empezando a tener. Yo creo que Cuba y Estados Unidos, independientemente de las altas y bajas que pueda haber en el futuro como resultado de procesos políticos que se escapan a mi consideración actual, porque no los puedo pronosticar y no los puedo prever, no tenemos otra opción que esta. Esos acuerdos bilaterales son... Ahora escuchen lo que pide. Pero el levantamiento del bloqueo no va a ser la varita mágica. Después que se levanta el bloqueo, hay que ver si vamos a recibir el estatus de nación más favorecida, si vamos a recibir privilegios arancelarios, en fin. La normalización de las relaciones económicas es un proceso que va a tomar tiempo, incluso más allá. Bueno, lo próximo, entren a Cuba 630 en Facebook para que lo vean. El video está ahí posteado. Entren, véanlo, denle share, compártalo. Este es Josefina Vidal, esto es una entrevista que dio en La Habana. Este material nos llegó de forma muy especial de un periodista amigo de Miami, Canal 23, que me lo envió. Interesantísimo el material. Ellos quieren todo, pero de mi maíz ni un grano, dice Cuba. Ellos no van a dar nada, ellos no van a cambiar su posición política, ellos van a seguir como están, y los americanos quizás le tengan que levantar el bloqueo y ponerlos en países privilegiados con aranceles especiales. O sea, es como Puerto Rico se chavó. Ahora toda la ayuda es para Cuba. ¿Qué tú opinas de eso, Eliezer, de esa posición de ella? ¿Cómo tú ves eso? Mira, yo como ingeniero que soy, todas las cosas en política las pienso desde la lógica, sobre todo.
Para mí es absolutamente imposible que una isla de 11 millones de habitantes pueda tener un intercambio fluido y abierto con los Estados Unidos, con 300 millones de habitantes de Estados Unidos y con todos los millones de habitantes que existen en Europa y con el mundo democrático entero y no sufrir cambios. Lo primero que hace un gobierno dictatorial es arreglárselas para empezar a burlarse de los mecanismos internacionales, de los mecanismos de integración, y lo primero que logran es aislar el país. Y Cuba ya está aislada por agua, que es bastante que decir, la tratan de aislar políticamente. Mira, yo estoy perfectamente claro que no es la presión de los Estados Unidos la que va a lograr cambios políticos en Cuba. Pero estoy perfectamente claro y motivado también a pensar que un mejoramiento de las relaciones con los Estados Unidos y con el área también, que puedan elevar la expectativa de la calidad de vida de los cubanos, que puedan despertar el incentivo al emprendimiento, a los sueños, a romper la rutina, a salir del día a día, a salir de lo mismo, a progresar materialmente. Ese espíritu de progreso del ser humano, y dentro del progreso por supuesto que entra la libertad, libertades económicas, libertad para importar, para exportar, para expresarte. ¿Y eso llegará? Yo estoy bastante convencido de que este proceso puede aportar a que eso llegue lo antes posible. Ahora, de la otra manera... Porque el problema que tenemos ahora mismo es, por ejemplo, que si yo quiero... yo soy comerciante. Ajá. Y, o sea, yo no vivo de esto. Esto yo lo hago por amor a Cuba. A mí la emisora aquí no me paga un centavo por esto. Yo hago esto y todo lo que hago de información de Cuba es porque lo siento y porque amo mi tierra y Dios me escogió para esto. Punto. Vaya, te pasa con la emisora como a mí con Somos Más. Correcto. O sea, de eso vamos a hablar ahora. Pero yo me levanto a trabajar todos los días. Tengo que levantarme temprano y trabajar de lunes a viernes 40 o 50 horas o 60 horas a la semana, como cualquier persona normal. Pero si yo quiero hacer ahora negocio, enviarle mercancía a alguien en La Habana para vender mis productos que yo vendo aquí en Puerto Rico y comercializo aquí, en La Habana no puedo hacerlo porque tengo que hacerlo a través del gobierno. ¿Y eso tú crees que cambie? Mira. Que yo te puedo decir, Eliezer, te voy a mandar un contenedor de pintura de uña para allá, para Santiago, para venderla. Bien. Y que tú me digas, mándalo, que aquí están los del dinero, te voy a pagar cuando llegue, o te pago la mitad y ese tipo de... Ahora, para hablar de cambios hay que hablar de contexto. El gobierno cubano, por supuesto que no quiere el progreso económico de los cubanos, porque progreso económico es igual a independencia de ideas. Correcto. Y cuando triunfó el movimiento 26 de julio con aquel ejército rebelde, hay que decir que fue la base empresarial, los pequeños negociantes, los pequeños dueños de propiedades en Cuba, muchos de los que apoyaron aquel movimiento que luego, bueno, traicionó las ideas originales en las que muchos creyeron y que están aquí en el exilio hoy. Pero nunca podrán negar el papel del emprendimiento cubano en ese cambio político y social. Fidel lo sabe. Pero yo creo que Fidel primero exterminó los negocios que la prensa y otros tipos de cosas. Entonces, fíjate, si tú tienes un contexto en el que tú puedes justificar perfectamente por qué tienes que cerrar la llave y hacer las cosas bien discretas y hacerlas mediante la inteligencia, porque están los americanos persiguiendo cada transacción, están persiguiendo cada movimiento de dinero para sancionarte, para multarte. Entonces tú por lo menos tienes una justificación ante el pueblo de por qué blindarte para ciertas cosas, lo cual todo el mundo sabemos que es una justificación, pero precisamente por eso no la queremos. Entonces, si está prohibido expresamente y no existe posibilidad de que un cubano pueda llevar adelante un negocio, simplemente no nos vamos a enfrentar a ese dilema. La gente va a seguir viviendo como vive hoy el 90% de los cubanos. ¿Cómo viven los cubanos? Dependiendo del mísero salario que se pueden ganar trabajando con el Estado y robándole al Estado lo que se pueden llevar, un pedacito de jamón, medio litro de aceite, 5 libras de arroz. Ese es el pueblo que queremos. De ese pueblo dependiente absolutamente económicamente del Estado van a salir las ideas de progreso, de cambio. ¿Ha salido algo de la pobreza? Bueno, alguna vez. El populismo es un buen resultado político. Entonces eso es lo que queremos para Cuba. Yo creo que es muy tentador, pero sería un gran error que nosotros empecemos a enfrentar todo el tiempo derechos humanos contra progreso económico. Yo no acepto esa tesis, porque creo que el progreso económico es un derecho humano fundamental. Y si usted no tiene una economía independiente, y si usted no tiene un salario digno, hay un montón de derechos a los cuales usted no va a poder acceder. Y visitemos Haití, visitemos muchas democracias latinoamericanas y vamos a ver buena parte de esos pueblos no son la aspiración del pueblo cubano. La democracia es un instrumento fundamental de los gobiernos de los estados y de los propios pueblos para mejorar precisamente la calidad de vida de su pueblo. Por tanto, usted no puede estar en contra de que un ingeniero cubano pueda mañana tener la oportunidad de trabajar por una empresa norteamericana que pueda darle una mejor
comida, alimentación, acceso a las tecnologías a sus hijos, y al mismo tiempo entonces, bueno, que hay que luchar por la democracia. ¿Cómo lo va a hacer? ¿Apretándole el cuello a los cubanos? Pues yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que el día que el régimen cubano permita que las empresas, ya sean americanas, francesas, chinas, que vayan a Cuba y puedan directamente emplear cubanos y pagarle directamente y que hacer gerentes y mejorarle la calidad de vida y pagarle salarios 50, 60 mil dólares al año, y que ese cubano se sienta comprometido con esa empresa, hasta ese día llegó el sistema político. Absolutamente, pero ahora de hecho, si las empresas no pueden estar, las cosas son por paso, amigos míos. Si la empresa no va a estar allí, ni siquiera la empresa va a poder discutir, además con el apoyo de sus trabajadores, discutir ante un gobierno que le quiere pagar directamente a sus ejecutivos, a sus trabajadores, porque la empresa no está, no existe. Entonces, yo creo que tenemos que pensar con lógica y a mediano y largo plazo. Porque realmente, te voy a ser sincero, mi amigo, yo no veo en el pueblo de Cuba un espíritu de querer desestabilizar la nación mañana, de tener miedo a mandar a su hijo a la escuela porque hay un conflicto, una guerra, una violencia que si los móviles que la provocan es la desestabilización por desestabilización, sin un proyecto claro, sin líderes reconocidos moralmente dentro de Cuba. Y hago este paréntesis. Que la gente los reconozca, los siga y los respete dentro de Cuba, líderes y programas. Entonces ahí usted pudiera salir a la calle y decir que esto va a tener un desenlace feliz, posiblemente no haya ni un empujón, como pasó en muchos lugares. Pero a veces se dice, calle, que eso es lo que va a decir. ¿Usted sale a la calle a qué? A que se convierta en un saqueo de tiendas, en una destrucción de negocios privados, en un ajuste de cuentas, para que el mismo pueblo a los 5 minutos esté llamando al ejército y diciéndole, controle esta situación, como pasó en Egipto. Tú recibes el dinero de los Estados Unidos, alguien te paga a ti de aquí, de qué tú vives en Cuba, cómo tú puedes estar en esto. Buena pregunta. ¿Quién te da financiamiento? Los americanos te dan dinero, alguna organización, porque de algo tú tienes que vivir, porque del aire no se vive, ¿verdad? Mira, yo desde que tenía como 7, 8, 9 años, yo aprendí a ganarme la vida independientemente. Yo no soy un cubano que se muere de hambre en Cuba, así como así. Y sé hacer muchas cosas. Y mi familia me ha enseñado para eso. Yo, aquí donde tú me ves, soy un contribuyente de mi nación. Yo tengo mi carnet de contribuyente, tengo mi licencia de profesor de computación y taquigrafía, que es la licencia que se suele sacar porque es la que se ajusta para los servicios informáticos. Imprimir documentos, tirar una foto, imprimir una tesis o asesorarla, enseñar informática, instalar aplicaciones. Y yo tengo formalizado ese negocio. Pero aparte de eso, escribo para 2 o 3 publicaciones internacionales que realmente, si te dijera lo que pagan, te ibas a morir de la risa, solo porque somos cubanos. Si fuéramos haitianos podíamos ganar 50 veces más eso, pero 20, 25 CUC pagan por un artículo que a veces uno se demora un mes investigando para hacerlo, que además es un producto como lo es una papa, lo es un plátano o lo es un reloj. Es un producto intelectual que nosotros hacemos. Y de esa combinación de ambas cosas, que me la gano con mi esfuerzo, con mi inteligencia, con mi preparación día a día, de eso yo vivo. Nadie en el exilio, y perdón, vamos a diferenciar bien las cosas. Yo he sido bien recibido, bien tratado, alojado, me han pagado una excelente comida, un buen café, un qué sé yo, y el cariño y la admiración, y de verdad que le agradezco al mundo entero que me ha brindado esa solidaridad. Pero yo le digo a usted que nadie puede levantar la mano y decirle, yo le envío mensualmente un salario a Eliezer a Cuba, porque eso no sucede. Ni me lo paga ningún gobierno, ni me lo paga ninguna organización, ni ningún tipo de cosa que no sea la que yo le estoy diciendo hoy aquí. Y el que tenga pruebas de lo contrario, pues entonces pues que lo plantee, ¿no? Te planteo eso porque aquí se escucha la propaganda del régimen de muchas personas, por ejemplo, que las damas de blanco caminan porque les pagan. Inclusive hubo una vez un video ahí que salió, que no sé si fue un desliz, de Berta Soler, que le dijo, aquí la que no camine no cobra, y eso se le dio la vuelta al mundo, bueno, ese video. Entonces sabemos que las damas de blanco hay 2 grupos ahora, se han dividido. ¿Qué tú opinas de eso? O sea, si conoces... Bueno, vamos a ir separando los temas. En el aspecto económico, yo no puedo hablar a nombre de ninguna otra organización porque no sé cómo funciona. Okay. Yo le puedo hablar a nombre de Somos Más, que tenemos unas finanzas públicas y que todos nuestros miembros tienen información. Perdóname un momento, porque me vino a... ¿Cómo es posible? Los disidentes dicen que al tú ser disidente en Cuba no tienes trabajo, el gobierno te saca del trabajo. Ajá. No te dan trabajo, ¿y cómo tú puedes trabajar? Bueno, pero es que yo conozco a muchos disidentes que trabajan perfectamente. ¿Como quién?
Mira, por ejemplo, aquí mismo estaba conversando con mi compañero de habitación, que es una persona que está vinculada a la agricultura, con su finca, con sus 700 matas de aguacate. Osvaldo Payá trabajó toda su vida. Y te puedo hablar de infinitas personas que conozco. ¿Y por qué dicen que cuando tú te dedicas a estar luchando en Cuba no puedes trabajar y que entonces por eso es que necesitas la ayuda de acá? Mira, aquí hay dos cosas. Primero, vamos a aclarar que la solidaridad internacional nosotros no la vamos aquí a demeritar de ninguna manera. En primer lugar porque los que más ayuda reciben en Cuba son los chivatos a sueldo que tiene el gobierno, que además le dan java, aceite, comida, salario al mes para joder a los demás, ¿no? Y Cuba y el gobierno de Cuba son las personas que han sido más beneficiadas con la solidaridad del mundo entero. Entonces, si la solidaridad sirve para ellos y ellos la predican también, pues tiene que servir también para la solidaridad democrática. Y enviar una computadora, una memoria flash, un teléfono a Cuba, o financiar o sea, aportar los fondos para que puedan reunirse un grupo de jóvenes a conversar, un proyecto LGBT, un proyecto de la mujer racial o lo que sea, también es tener solidaridad con una sociedad civil de un país como la tiene el mundo entero, porque el mundo está globalizado en ese sentido, no se trata ni de un acto terrorista, ni de un acto ilegal, ni mucho menos. Ahora, cada quien tiene su filosofía de hasta dónde acepta, le conviene o no el tema de la solidaridad. En nuestro caso, nosotros tenemos estatutos muy claros. Nosotros no aceptamos dinero ni de ningún gobierno, ni de ninguna fundación, ni de nadie que tenga intereses políticos específicos en Cuba. Nosotros solamente podemos aceptar una donación, y no se ha realizado todavía, de una persona natural. Usted quiere mañana donarnos $100, pues usted públicamente hace esa donación y van a estar los datos bien claros, y eso va a una cuenta que no maneja el líder de Somos Más, sino el grupo financiero, que además publica un informe mensual que le llega a cada uno de sus miembros. Así funciona Somos Más, no le puedo explicar de otras cosas. Ahora, políticamente, usted me mencionaba el incidente que hace poco se dio con las damas de blanco. Bueno, sobre ese incidente específicamente, yo lo que tengo que decir es que realmente nosotros no apoyamos ningún tipo de práctica que distancie, discrimine, afecte la dignidad de ninguna persona por sus pensamientos. Como mismo nosotros tuvimos la posibilidad de hacer carrera en el sistema comunista, y por una razón ética y moral nosotros empezamos a tener nuestro propio discurso y nuestras ideas independientes, cualquier persona que milite dentro de la oposición tiene que tener las posibilidades, como las tendría en la democracia por la que estamos luchando, de disentir, de preguntar, de ser incómodo, de pedir información, incluso de querer, como en cualquier orquesta, armar su propio grupo, o de militar en otros grupos, o de tener un criterio distinto al líder de la organización. Y lo tenemos en Somos Más. Nosotros cuando hacemos un consejo del movimiento, no se crea usted que es fácil. Tenemos personas que tienen criterios distintos de cómo hacer determinadas cosas. Ahora, lo que debe primar siempre, sobre todas las cosas, es un respeto, una organización, y actuar apegado a los criterios y a los procedimientos que nosotros hemos establecido, no hacer un cacicato, digamos, en la organización. Porque esa es la democracia. Hay democracia institucional en el país, pero también hay toda una ciencia que tendremos que estudiar y leernos bien, que es la democracia interna dentro de las organizaciones y dentro de las instituciones que nosotros apoyamos y respaldamos. Muy bien, vamos a hacer un ejercicio de democracia aquí ahora, que en Cuba esto no se... En Cuba no hay programas así de discusión política. Ojalá los hubiera, estamos soñando con eso. Los periodistas están diciendo por todos lados en su congreso, ahora mismo acaban de hacer una entrevista al director del espacio de temas, y todos piden que haya diálogo, que haya discusiones políticas en la televisión. Todo el mundo lo pide, pero nadie las implementa. Bueno, déjame decirte, yo recibo, no porque me la envíen, pero como yo donde quiera que vea un lugar donde pueda tener información o obtener alguna fuente, pues yo le doy un like a esa página y me mantengo siempre monitoreándola, ya sea en YouTube, sea en Facebook, donde esté. Y entonces yo estoy a una página de Cuba, que es de la televisión cubana de Cuba, que están subiendo ahora, ellos también están muy modernos, muy agresivos en las redes sociales, subiendo clips de video de noticias. Y hay un video que lo subí ya en Cuba 630, lo pueden ver, que me llamó mucho la atención, porque por primera vez yo veo que Cuba está hablando de el periodista ciudadano. Salió un reportaje, esto fresco, salió ayer, están hablando de periodista ciudadano, y entonces, porque ya parece que ellos están viendo, cuando Obama llegó al poder, fue electo presidente, en Cuba habían 150.000 celulares. De Obama para acá, en Cuba hay ya registrados 2 millones de celulares. 2 millones, estos son datos oficiales.
quiere decir que esto ha incrementado y está en ascenso, está creciendo. Y esto, ustedes saben que aquí, que vivimos en una plena democracia, un celular en la mano, un teléfono inteligente, tú eres, lo que tienes en la mano tienes una cámara de video, una cámara fotográfica, tienes un micrófono para grabar audio, en fin, si lo tienes conectado a internet puedes difundir noticias al momento, y lo que tú grabes, retrate o lo pasas y eso camina a leguas y leguas y leguas. Imagínense en Cuba, ¿no? Y entonces ya el gobierno parece que se está dando cuenta de esto y ¿qué tienes que...? Mira, Jay, hay términos, fíjate de lo que te digo, de los logros de una sociedad civil y de una oposición que a veces nosotros mismos no lo reconocemos. La oposición y la sociedad civil en Cuba son los pioneros en la utilización, no solamente real, de la informática y las comunicaciones, en el tema de los blogs, en el tema de las bitácoras ciudadanas para narrar su propia vida. Y desde aquí le quiero enviar un saludo a Joanny Sánchez, que fundó la Academia Blogger, de la cual surgieron los primeros 100 y pico de tuiteros, los primeros blogueros que empezaron a narrar y a usar las tecnologías para narrar lo que sucedía en Cuba. Pero además los términos. Tú mencionabas periodista ciudadano. Yo te digo sociedad civil. Ya tuvieron que inventarse una sociedad civil para llevarla a Panamá. Ellos tienen que estar entrando obligatoriamente al lenguaje de la sociedad moderna y del siglo XXI, presionados por esa sociedad civil que, aunque no se le quiera reconocer sus méritos, ha tenido muchos logros en los últimos 10 años. Bueno, aprovecho para desearte, Asterio se llama, ¿verdad? Asterio. Ojalá salgas bien de la operación y te mejores, y ojalá podamos sentarnos un día y tomarnos un café y conversar mucho de la zona oriental que compartimos. Yo voy a aprovechar tu llamada para hablar precisamente sobre eso. Hay muchas listas de presos políticos que se han realizado, que andan por ahí. Yo creo que hay personas que merecen tener esa condición reconocida incluso por los organismos internacionales y por la Comisión Cubana y por todos los cubanos que sentimos en carne propia lo que le sucede a otros ciudadanos. Entre ellos está el Sexto. El Sexto es un joven muy valiente que, bueno, intentó hacer un performance con la figura de Fidel y Raúl y unos cerdos. Y bueno, está preso hace ya prácticamente medio año sin estar sujeto a un proceso penal verdadero, ni siquiera se le ha celebrado juicio. Así que desde aquí envío toda mi solidaridad y por supuesto que creo que los presos políticos deben ser un foco de atención permanente por todos nosotros y por todas las instituciones. Ahora quiero apuntar muy brevemente algo sobre eso. Como mismo creo que merecen todo nuestro respeto y nuestro apoyo. Ángel Santiesteban, por ejemplo, el escritor, está con la libertad condicional, pero debe ser liberado totalmente, inmediatamente. Como mismo merecen nuestro respeto. Creo que por respeto a ellos hay que ser muy serios también cuando hacemos una lista de presos políticos. Eso es muy importante por respeto a ellos mismos. Y saber qué cosa es un delito, o no le vamos a llamar delito político porque eso no debiera ni existir, no hay delitos políticos. Pero qué cosa es estar preso por manifestar tus ideas. Y porque, bueno, a mí a veces me han ido a ver a la casa, por ejemplo, familiares de una persona para que yo haga un discurso, para que yo abogue por él, porque a él, pobrecito, lo fueron a detener, le dio un palazo a un policía, salió con un machete, le partió la ceja, y entonces, bueno, los cabrones policías le dieron una golpiza y está preso y qué sé yo. Y yo le voy a decir una cosa, hay que tener mucho cuidado con esto. Los que queremos un cambio pacífico en Cuba, un cambio que esté liderado sobre todo por las ideas muy claras, por el deseo de progreso de nuestro pueblo, yo creo que no podemos inspirar en el pueblo miedo a precisamente acciones que vayan a descontrolar el país, a traer más, digamos, rechazo a las ideas del cambio. Y entonces hay que diferenciar bien claro el que hizo un disparo, el que mató a una persona. Yo no estaría de acuerdo hoy con llamarle presos políticos a los asaltantes del cuartel Moncada, por ejemplo. Porque a mí, si yo asalto una policía hoy con fusiles, con pistolas, y mato a 4 o 5 allí padres de familia que tienen, en fin, son cubanos también, yo creo que a mí posiblemente me fusilarían de inmediato y nadie diría que soy un preso político.
Bueno, entonces también hoy en día, cuando una persona comete cierto acto de violencia o lo que sea, aunque diga que estuvo motivado por qué sé yo, no debe ser nuestra práctica alentar constantemente a que esas cosas sucedan, y lo quiero decir con toda la sinceridad y con todo el respeto al que piense distinto, pero sí, mi apoyo y compromiso con todas las personas que por sus ideas están en las cárceles cubanas, y existen, las hay. Que si Cuba sería un estado de los Estados Unidos. Mira, hay que decir que Cuba, como cualquier otro país del mundo, aunque por medio siglo ha parecido que solamente hay una corriente ideológica, por lo menos así la reconoce el gobierno, en Cuba hay todas las corrientes ideológicas. Pero hay republicanos, hay anexionistas, hay de todo tipo de personas, y un día se expresarán abiertamente y publicarán sus ideas e intentarán captar adeptos y demás. Ahora, yo puedo hablar de la mía y de la que yo conozco que tienen mis familiares, mi barrio, y la mayoría de los cubanos que yo conozco quieren que Cuba siga siendo un estado libre e independiente y soberano. Y queremos tener las mejores relaciones comerciales, financieras, culturales con el mundo entero, pero queremos ser libres para determinar nuestro destino, porque si no, realmente sería, como mismo ha hecho Fidel Castro, subestimar la inteligencia, el valor y la creatividad de los cubanos, y eso yo nunca lo voy a hacer. Yo confío en que los cubanos podemos construir un país incluso mejor que los propios Estados Unidos. Eliezer, él está hablando de que si el embargo no hubiera estado, las cosas hubieran sido mejores. Bueno, él está en una línea que es bastante la mía. La verdad es que el embargo, yo creo que a quien más ha afectado no es al propio gobierno, porque al gobierno le dio la justificación para adoptar la posición de la pequeña víctima contra el gran imperio, y eso le ganó muchos adeptos en el mundo entero, y hacia adentro fungió como un elemento de cohesión para resistir y demás. Yo creo que el embargo a quien más le afectó finalmente fue a los propios cubanos. Pero no, el verdadero embargo no es el que le tiene impuesto la dictadura al pueblo cubano. Es que no hay que decir el verdadero embargo, hay que decir el otro embargo. Hay un embargo que todo el mundo conoce. Cuba puede comerciar con el mundo entero. Bueno, vamos a ver, cuando usted le pone una multa de 10.000 millones al banco Paribas, yo quiero ver quién es el otro que se va a arriesgar. Así que no juguemos con esas cosas. Hay un embargo que funciona. Y eso, ahora, yo iría a la lógica, ¿no? Si el embargo no existe, como más o menos tú comentabas ahora, si el embargo no existe, el verdadero embargo de Cuba, si no existe, ¿para qué lo tienes? ¿Para qué le das ese privilegio al gobierno cubano de decir que no progresa porque hay el embargo? Y entonces, si existe, bueno, entonces ahí entra mi teoría. Entonces, porque cuando mi abuelo llega al hospital y dice, no hay aguja para ponerme una inyección, coño, entonces en vez de decir, vamos a reclamarle al gobierno municipal, vamos a reclamarle al gobierno provincial, vamos a ver por qué el Partido Comunista, que lo dirige todo aquí, no hay aguja en el hospital, le están vendiendo por la calle. Entonces llega el doctor en enfermería y te dice, pero usted sabe que somos un país bloqueado y que las agujas tienen un componente norteamericano, y que si entonces el otro, qué sé yo. Y eso es un ejemplo que pongo, pero eso para maquinaria agrícola, para incubadoras, para electrónica, para comunicaciones, para muchas cosas. Así es que no sé qué por ciento exactamente, pero hay un gran por ciento de patentes en el mundo que son norteamericanas. Y si eran de otra gente, ya se mudaron para Estados Unidos y la compraron también. Entonces, yo creo realmente que hay que dejar a los cubanos frente a su problema, o a su principal problema. Bueno, eso dijo Kerry en la reunión que tuvo con ellos. Los cubanos, ustedes tienen que resolver su problema aquí adentro. Nosotros no vamos a resolver. Mientras haya un tercero que supuestamente nos quiera defender, la gente lo que realmente se acomoda a esa idea. Vamos a tomar el oyente que lo dejamos ahí en línea. Adelante, Carlos. Sí, bueno, nuevamente, y gracias a la operadora técnico por devolverme al aire, y a usted, Jay. Sí. Quería comentar que en el ánimo de la expresión que ha hecho invitado sobre la globalización y el uso de las computadoras, que recomiendo, ¿verdad?, la lectura, si no lo ha hecho ya, y al público, del libro de un profesor italiano de apellido Casati, Elogio al papel, que trata sobre este asunto del uso de las computadoras, que aunque él no es una persona lúdica en contra de las computadoras, pero sí sabe que el libro tiene su lugar, su espacio, y no se puede estar distrayendo, especialmente a los jóvenes, con las distracciones que tiene una tableta, y 20 distracciones, mensajes de texto, juegos electrónicos y la madre de los tomates. Sí, esto quería comentarle. Sí. Que aquí en Puerto Rico se está diciendo ahora que está lloviendo mucho, y usted lo habrá notado. Sí.
y estábamos en sequía, tanto como en República Dominicana, que en Cuba en el 2005 hubo una sequía y que se pusieron y que a preñar las nubes, o no sé, sembrar nubes, tirándole y que yoduro, contaminándolas con yoduro de plata. Te contestan ahora, gracias Carlos, gracias. ¿Eso pasó en Cuba eso? Hay muchos comentarios, de hecho hay quien dice que alguien opinaba en el gobierno de Cuba que el terremoto de Haití lo habían creado en un laboratorio los americanos y en fin. Era una bomba. Tú sabes las teorías que a veces se riegan por allá. No, hay sistemas y todo el mundo lo sabe. Bueno, la fiebre porcina, no sé Fidel Castro se la echó a la CIA. Sí, y muchas cosas más. Alguna a lo mejor era real, no, pero bueno. Centrándonos en lo que él opinaba sobre el tema de las tecnologías, esta posición existe de que las tecnologías distraen mucho a los jóvenes, algunos los ponen hasta un poquito medio bobos así, 18 horas frente a un televisor, no practican deporte, lo que hacen es comer comida chatarra ahí jugando y realmente esto es dañino para la salud. Bueno, esa forma parte de la profilaxis que toda familia debe velar y que toda persona debe instruirse de cómo utilizar mejor y eficientemente las tecnologías. Ahora lo que no podemos negar es que las tecnologías han propiciado un cambio de era. Vivimos hoy en una etapa distinta donde las tecnologías han brindado un soporte vital a la humanidad que sin ella, bueno, mira cómo crece la población y busca el papel de las tecnologías en eso. Y los libros de los que él hablaba, que me parece estupendo, yo soy de los que leo en formato duro, amigo Carlos, siempre tengo un libro o dos en la cabecera de la cama, pero no te puedo negar que todos los buenos libros del mundo ya están en internet también. Claro que sí. Y que mediante un teléfono usted puede tener acceso a ellos y no andar con un saco de libros arriba, pero yo tengo más de 5.000 libros en mi teléfono. Entonces, bueno, lo que tenemos que hacer es educar mejor en el uso de las tecnologías a las nuevas generaciones. Eso se impone, pero nunca crear una sensación anti-tecnología, porque eso tampoco sería prudente. Ahí tiene. Bueno, muchísimas gracias por las preguntas. Hizo varias. Dio preguntas y respuestas. Prometió 2, pero hizo como 4. Pero no importa. Ojalá esto pudiera pasar en Cuba. ¿Va la represión a bajar por esto ahora? Mira, nadie, ¿no? yo creo que yo le preguntaría al mismo señor, ¿ha bajado la represión en Corea del Norte por estar aislada? Respóndame usted a ver. Yo creo que un país, en la medida en que se integra a los organismos internacionales, en la medida en que se pone el foco en el país, en la medida en que hay un mayor intercambio y en que está llena Cuba como cualquier isla que vive del turismo y demás, de personas del mundo entero, yo creo que eso atenta contra el deseo del gobierno de reprimir y contra la posibilidad también, porque si de algo viven ellos es de la opinión pública. Por otro lado, la otra pregunta que hacía, si van a prosperar los cubanos. Bueno, en primer lugar, yo creo que la prosperidad tiene que ver con oportunidad. Y hay que decir que en Cuba hay cientos de miles de ingenieros como yo que estamos viviendo de vender pastique maní, de hacer cualquier invento. Por supuesto que en la medida en que el país se abra a inversiones, a negocios, a nuevas oportunidades, muchos de nosotros vamos a poder incorporarnos, crear cooperativas o empresas o lo que sea, y por supuesto contratar a muchas más personas y por ende pagarle un mejor salario. Así que la oportunidad sí pudiera existir. Gracias por la pregunta. Esa pregunta es fundamental y nos obliga a discutirnos el propio concepto de lo que es sociedad civil. En primer lugar, mucha gente entiende que sociedad civil en Cuba son las personas que estamos abiertamente en organizaciones, militando en la oposición y demás. La sociedad civil es cada joven cubano, cada estudiante, cada médico, cada trabajador, cada ama de casa. Y en la medida en que nosotros podamos instruir y brindarle la posibilidad a miles o millones de personas de que puedan conectarse a las tecnologías, comunicarse con el mundo, publicar posts, videos, fotos, contar su historia y que se vea cómo se vive en Bolondrón, en Chivirico, en Perico, en Jobao, yo creo que eso va a contribuir al fortalecimiento de una sociedad civil que por primera vez empieza a interactuar y a comunicarse, una provincia con otra, un municipio con otro y también Cuba con el mundo. Así que yo creo que la respuesta a tu pregunta es que nosotros tenemos, como vanguardia de esa sociedad civil, que tratar de instrumentar todo el tiempo cursos de superación, becas de superación que pueden ser dentro de Cuba, ajustar algún mecanismo que podamos contaminar a la mayor cantidad de gente posible con ese bichito del uso de las tecnologías, incluyendo sobre todo a la gente de la tercera edad. Quiero hacer énfasis en eso. Y aquí acabo de conocer en Puerto Rico y nos acompaña aquí en la emisora alguien que amablemente me acompañó acá y que tiene
85 años, ¿verdad? 75. 75. 75 años y me venía dando una clase en el carro del celular inteligente y de las cámaras y cómo grababa y cómo hacía cosas, y a mí eso me encanta. Y en Cuba vamos a ser dentro de unos años el país más envejecido de América Latina, porque los jóvenes se están yendo en masa para Estados Unidos. Entonces esa gran población de abuelos, de ancianos, que son nuestros abuelos, yo creo que pudieran tener una mayor calidad de vida en la medida en que conozcan las bondades que puede ofrecerle las tecnologías, incluso para seguir aprendiendo y seguir enseñando. Vamos a ver si podemos limpiar esto rápido, vamos a contestarle Sí, voy ahí. a contestar en 20 segundos. La idea que nos dejaba el oyente anterior, que él decía que ya no cuentan las personas que vinieron acá con 12 años, 15 años, algunos también de 21 y demás, que incluso llegaron a conspirar en Cuba como jóvenes que no estaban conformes con el curso que estaban tomando las cosas y fueron presos, expulsados del país. Dos cosas, ¿no? Lo primero es que yo he intercambiado en estos días con muchas personas del exilio histórico, y la verdad es que debo darle las gracias por el entendimiento, por la comprensión, por transmitir en la mejor forma posible su experiencia, sin intentar sustituirnos en el papel que nos toca jugar en la Cuba del ahora, que es una Cuba que, querámoslo o no, es distinta a la Cuba del ayer, por suerte. Y quiero decirles que el mejor honor, creo yo, que podemos hacer a todas las personas, a los que hayan caído, y quiero decir a los que hayan caído de un lado y de otro, porque yo tengo también familiares que creyeron en el comunismo y cayeron defendiendo una idea que, bueno, luego se convirtió en lo que todos sabemos, pero no podemos decir que todo el que luchó a favor de la revolución lo hizo siendo, digamos, perdóname la palabra, un hijo de mala madre. Yo creo que al contrario hubo mucha pasión de mucha gente, y todo el mejor honor que podemos hacer a todo el que cayó en esa historia turbulenta de Cuba es el progreso y el bienestar de esa Cuba del presente y del futuro. Que nuestros nietos, nuestros hijos puedan vivir en una etapa mucho mejor y más reconciliada de la que hemos vivido nosotros, y en paz. Ese es el mejor honor que podemos hacer. Ok, gracias. Que si el movimiento cuando está preparado para ser un partido político, cuando hay un cambio en Cuba. Sí, muchos de los partidos políticos fundamentales hoy en la política de muchos países han empezado como un movimiento cívico, un movimiento popular. Hoy nosotros no estamos en condiciones institucionales, legales en Cuba para constituirnos como partido, como en cualquier país del mundo, con una sede, con todas las condiciones. Y por tanto somos un grupo de jóvenes con un sueño, pero que también estamos muy conscientes de lo que queremos, las ideas están muy claras, los documentos los perfeccionamos cada día. Y yo creo que somos un movimiento que pretende ser una fuerza política, por supuesto, en una Cuba democrática. Y no solamente lo pretendemos, sino que lo vamos a lograr. Vamos a ser un partido y vamos a competir en unas elecciones libres en Cuba. Y ojalá seamos la fuerza que triunfe. Bueno, gracias. Quiero agradecer en estos minutos finales al pueblo de Puerto Rico, a las autoridades puertorriqueñas que durante todos estos días de evento han jugado un papel ejemplar para que se pudieran dar estos debates con la calidad y la altura con que se dieron. Quiero agradecer a la Asociación de Cubanos Unidos, que ha hecho un papel bien brillante en la organización de este evento, integrando esta cantidad de personas con diferentes ideas, pensamientos. Aquí ha habido pluralidad, ha habido el espíritu, así lo he notado yo, de que viniera todo el mundo, de que estuviera todo el mundo representado. Por acá me comentaban que las personas de UNPACO no estaban aquí. Habría que preguntarle, bueno, a los organizadores qué pasó con eso, pero realmente el espíritu que yo percibí fue la intención de que vinieran todos. Les agradezco nuevamente, y conmigo también pueden contar, y pueden contar con Somos Más para defender cualquier causa justa de su pueblo, porque creo que compartimos historia. ¿Alguna información, Eliezer, de cómo se pueden comunicar con Somos ¿Cómo no? Más? Eso es fundamental. Somos Más tiene un blog oficial que es somosmascuba.com, tiene la página en Facebook, somosmascuba.com también. Tengo mi perfil personal, pero tengo dificultades para agregar personas porque saben que Facebook no permite más de 5.000, por tanto hemos hecho un perfil de persona pública, Eliezer Ávila Sicilia, que ahí también pueden seguir toda la información que publicamos. Tenemos en este blog un formulario que dice súmate,
donde pueden pasar a formar parte de nuestro grupo y al haber leído y estudiado nuestros principios éticos, nuestras ideas, le hacemos una serie de exámenes pequeños y puede formar parte de nuestro movimiento. Estaremos con los brazos abiertos. ¿Tienen que ser cubanos o pueden ser personas no cubanas que quieran apoyar el movimiento? Eso lo estamos revisando, pero lo que sí estamos claros es que tenemos dos categorías. Primero, como miembros hasta este momento los cubanos, los que vivan donde vivan. Y tenemos también la parte de simpatizantes. Por tanto, puede simpatizar con nosotros, trabajar en nuestros proyectos, en nuestras tareas, aunque no sea cubano, si comparte nuestras ideas y principios. Y quiero agradecer por último a la emisora, a Noti 630, a nuestro amigo Noti 630, Jay Martínez. A nuestro amigo Jay Martínez por abrirnos estos micrófonos y a todos los que han hecho posible que tengamos este contacto y ojalá podamos actualizarnos dentro de un breve tiempo y las noticias que tenga que dar sobre Cuba pues sea precisamente que toda esta estrategia está dando resultados y que los cubanos estamos un poquito mejor, un pasito, un escalón más arriba de la historia que hemos estado viviendo. Así que gracias a todos y nos vemos pronto. Yo soy Camilo Franqui y soy el hijo de Carlos Franqui, el escritor cubano. Sí. Que revista Cartas de Cuba, que fue el director de Radio Rebelde en la Sierra, que quisiera que... Me he leído 2 libros de él. Me gustaría tener su opinión sobre mi padre. ¿Cómo no? Gracias. Sí, yo me he leído varias cosas que tienen que ver con Carlos Franqui y yo creo que voy a aprovechar esta llamada para terminar con un mensaje y es que esta persona aportó mucho, creo yo, ya digamos desde el exilio, a compartir la experiencia de un tiempo y de una historia que yo creo que vale la pena que nuestros nietos y las personas que no van a vivir en esta época la puedan leer, la puedan revisar para entender qué fue lo que sucedió en Cuba. Primero, te mando un abrazo y como te decía, he leído varias cosas, pero quisiera que el ejemplo de Carlos Franqui también sirva para que mucha gente que está desapareciendo desgraciadamente y no está dejando su huella, su testimonio intelectual, su experiencia, yo los animaría a que lo escribieran. Lo escribieran porque lo necesitamos. Las nuevas generaciones de cubanos no conocemos prácticamente los detalles más importantes de nuestra historia, solamente tenemos la versión oficial que nos ha dado el gobierno y por tanto nuestros hijos y nuestros nietos tendrán menos referencias todavía. Así que bueno, te mando un abrazo y bueno, dejo mi correo por acá, en algún momento Jay Martínez lo pasa y podemos intercambiar personalmente. Gracias a todos.